este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará, no acabará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es
con Cristo. Amén. Hermana Suheili, ¿eres casada y tienes hijos? Sí, muy felizmente casada Amén. con un hombre, ¿verdad? Que el Señor en el camino me ha dado, la cual su nombre es Elis Quiñones. Amén. ¿Y cuántos hijos tienes? 3 hermosos hijos. Amén. Amén. Uno se llama Jeremy, el segundo se llama Luis y el tercero se llama Sael. Ese fue el regalo de Dios. Amén. Qué lindo. Que entonces no me puedo apresurar porque si hablaría de ese regalo que Dios nos dio a mi amado esposo, Amén. estaría adelantándome. Amén, amén. Pues continuamos con la segunda pregunta que dice, cuéntanos de dónde eres y de tus padres. Mis hermosos padres, le doy las gracias al Señor, ya que Dios me ha dado unos hermosos padres, el cual mi madre se llama Luisa Báez, y mi padre Jesús Rafael Sostre. Somos de la isla del Cordero, la isla encantada. Amén. Somos boricuas, amén, aleluya. Y somos de Dorado, somos doradeños, del pueblo de Dorado, un hermoso pueblo Un hermoso de pueblo, allí de Señor. Puerto Rico. Amén. Háblanos un poco de tu crianza y de tu educación. Bueno, puedo hablar con relación a, ¿verdad?, a mi crianza. Puedo hablar de un hogar de buenos valores, buenos principios, de un hogar de mucho respeto, una unidad en la cual en ese hogar pude ver los valores, los principios como le hablé, unos padres que siempre estaban pendientes tanto a mi vida como a mis 2 hermanos, que uno se llama Jesús también, Rafael como mi padre, y el otro Javier Antonio Sostre. ¿Cómo fue tu juventud y en dónde? Mi juventud, puedo hablar que fue una juventud buena, una juventud sana, como le hablé, porque vengo de un hogar que le damos las gracias al Señor, que fue un hogar, aunque no habíamos conocido el verdadero Dios, porque mis padres vienen de la luterana, de la católica. Y ya usted sabe que cuando venimos de ese tipo de religión solamente pues se congregan los domingos. Exacto. Amén, aleluya. Y entonces pues la educación que me dieron, mi juventud, puedo decir que mis padres siempre me llevaron al buen camino en la que ellos me llevaban para que yo pudiera lograr mis metas. Siempre estuvieron ahí al pendiente, ¿verdad?, de mí, de mis hermanos. Y amén, aleluya. Amén. Entonces, pues, puedo hablar de verdad de que gracias a unos padres que el Señor me dio, me educaron bien. Tuve una juventud sana, puedo decir que de mi casa a la escuela, de la escuela a mi casa. Como único yo salía era con mis padres. Nunca, ¿verdad?, fui una joven que puedo decir, ¿verdad?, que iba para mi mamá, pues voy a salir para un lado, o me pasaba en casa de mis amiguitas. No, siempre fui con mis padres, y cuando mis primas llegaban a mi casa, que compartía con mis primas, porque la familia de mi madre, los viernes se reunían en casa de mi abuela. Y allí pues nosotros entonces compartíamos todas las hermanas de mi mamá, y ahí yo veía a mis primos, y ahí pues entonces pues era el tiempo que yo puedo decir que compartía, además de estar en mi hogar. Pero gracias. Familiar. Exacto, fue más, mi juventud fue más dedicado a la familia, no fue, nunca puedo decirte hasta un cierto tiempo que fue cuando me caso, que conocí mundo. Siempre fui de mi hogar. Amén, qué bueno, qué lindo. Gloria a Jesús. ¿Cuántos años has estado sirviendo a Dios? Llevo ya para 12 años. Wow, Gracias qué al lindo, Señor. Desde que le conocí, porque hubo un momento que después pues hablaré, desde que en ese momento tuve la experiencia y tuve, ¿verdad?,
la oportunidad de darme para conocerle, desde ese momento no he vuelto mi mirada atrás, ni, ¿verdad? Que el Señor me guarde. Amén, amén. No, mi mirada jamás volverá atrás, porque cuando tú conoces al Señor y tienes la convicción, Amén, así mismo. y lo más importante de las experiencias es que cuando esas experiencias marcan tu vida, no hay marcha atrás. Y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Podemos glorificar el nombre del Cordero, que gracias a Dios llevamos 12 años. Amén. ¿Y qué pasó cuando estabas en el mundo? Ok, podemos hablar, ¿verdad? En momentos que puedo mezclar esa pregunta con Amén, amén. Pues vamos a entrar entonces en la pregunta. hablamos, ¿verdad? Sí, en la pregunta 6, que ahí vamos a entrar un poco más Ahí puedo de- ampliarte. Amén, amén. Háblanos de momentos en el cual te llevaron a buscar a Dios. Ok, como le expliqué, cuando yo vengo de un hogar católico, solamente pues nos podíamos congregar en la iglesia, ¿verdad? Los domingos. Mi hermano del medio, que es Javier, es quien conoce al Señor, porque él se había casado, tiene problemas en el matrimonio, pues porque, como le expliqué, todos nosotros, tanto mi persona como la de mis dos hermanos, siempre fuimos criados en el hogar y con la familia. Pero entonces, cuando él conoce a esta muchacha, pues creía que iba a ser, ¿verdad?, un matrimonio para toda la vida, la cual no fue así. Tuvo muchas situaciones en la vida, porque era una muchacha que le gustaba, era lo contrario de mi hermano. Le gustaba mucho la calle, mucho las cosas que él no había conocido, cosas que él no le gustaba. Ahí pegaron, ¿verdad? Pegaron a tomar decisiones, muchas situaciones en las cuales él tuvo que decidir divorciarse, porque llegó un momento dado que hubo como que infidelidad, y entonces en donde él tuvo que, ¿verdad?, pedir carta de divorcio. Entonces, en medio de eso, él conoce al Señor. Teníamos una tía que entonces iba a la iglesia pentecostal MI en aquel entonces, por parte de mi papá. Y entonces pues ahí es que mi hermano pues va a la iglesia, y es que él comienza a orar por la familia para que nosotros entráramos, pero ya usted sabe que si vamos un día y si vamos, y lo que hacíamos era que en actividades que hacían en la iglesia, pues nosotros le acompañábamos, pero solamente para eso, no nos llevamos de lleno. ¿Qué sucede? Que ya ahí, cuando yo salgo de mi cuarto año, a mis 20 años, yo me caso con el padre de mis hijos, de Jeremy y Luisito. No, mi esposo actual no es el padre de ellos. Entonces, estos dos niños que yo tengo, Jeremy y Luisito, pues cuando yo me caso con él, ¿verdad?, con el padre de mis hijos, pues me caso a los 20 años, muy joven. Jovencito. Exacto, tan pronto salí de la escuela, hice como un grado asociado. Entonces, ahí pues comienzo a tener, ¿verdad?, la oportunidad de conocer Un poquito de libertad. un poquito exacto de lo que es el mundo, conocer la libertad de lo que había allá afuera. Y cuando, inclusive, cuando yo estaba en mi cuarto año, en Puerto Rico se le llaman los momentos de fuga, que se hacían la fuga y se iban. Nunca participé de eso, porque, ¿verdad?, como le hablé, era una muchacha que era de mi hogar y le tenía como que miedo a esas cosas, que no ocurriera algo malo. Entonces, pues ahí, aleluya, le doy la oportunidad en el momento de casarme, me doy la oportunidad entonces que cuando pego a estudiar, ¿verdad?, en la universidad, a hacer un asociado, ahí comienzo a despertar cosas que no había conocido. Entonces, en mi matrimonio, ya llevando 4 años, puedo decir que era un matrimonio bueno hasta un cierto aspecto. Ya como le había hablado mi hermano, pues ya estaba encaminándose a los caminos del Señor. Y él siempre no dejaba de decirme, Suheili, acompáñame, Suheili,
para que tengas esta experiencia. Y nos hablábamos tanto a mí como a mi papá y a mi mamá y a mi otro hermano. Entonces, mi otro hermano mayor ya estaba casado, pero ya él tenía ya su vida aparte. Entonces, pues, en una de esas otras cosas, porque yo, para que puedan entender la situación, mi mamá tenía una casa de 2 pisos. Ellos vivían arriba y yo vivía abajo. Entonces, pues, la cosa era que, perdón, la casa arriba era de mi mamá, mi hermano mayor vivía abajo y yo vivía en la parte de al lado, que había un apartamento alquilado y yo vivía en la parte de abajo, en la parte de al lado, perdón. Entonces, cuando pasan los años, que ya yo llevo 4 años que hago mi asociado y comienzo también a trabajar, trabajaba en un empleo muy bueno. ¿Qué sucede? Llega el momento donde mi hermano cumple en julio 1. Y mi mamá y mi papá salieron un momento a comprar el regalo de mi hermano, pero se detienen en casa de mi abuela, donde siempre nos reuníamos los viernes. ¿Y qué sucede? Que llega esta persona en un estado de embriaguez. Y cuando mi papá se está montando, esta persona atropella a mi papá. Wow. Entonces, gracias a Dios, yo estaba en casa cuando sucede eso, pero mi mamá estuvo ahí, ya que ellos iban a comprar el regalo a mi hermano mayor. Entonces, cuando él se está montando, que viene esta persona que atropella a mi papá, de verdad que mi papá pudo estar vivo por lo menos 1 hora. Wow. Mi papá, a causa de este atropello, exacto, a causa de este atropello, quiero hacerme un poco fuerte, a causa de este atropello, pues pierdo a mi papá. Entonces me llaman a decirme la noticia, pero solamente me dieron que mi papá tuvo un accidente y que estaba en el hospital. Para ese entonces era el regional en Bayamón. Y no me habían dicho en cuál estado estaba mi mamá. Mi mamá estaba, y ella vio todo cuando esa persona se lo llevó enredado. Entonces, en Puerto Rico, pues tiende en verdad, el sistema no es como acá. En lo que llegaba la ambulancia, se tarda la hora. Y es donde por eso mi papá no pudo, podía tener la oportunidad de tener vida, pero a causa de la tardanza de la ambulancia, y que la ambulancia en el trayecto de que llegara al hospital, que quedaba como 30 minutos también más, sumándole al tiempo que estuvo en la calle al mediodía, tirado. Entonces, pues ahí es donde pierdo a mi papá. Cuando pierdo a mi papá, el 1 de julio, entonces mi hermano padece de asma. ¿Sabes qué? El asma es el asma emocional. Mi hermano quería hacerse el fuerte porque ya es el hombre que queda en la casa para sobrellevar la casa y darnos la fuerza. ¿Qué sucede? Que entonces, pues, cuando pasa todas estas cosas, mi hermano se hacía el fuerte, pero él estaba sufriendo. A causa del sufrimiento que él llevaba, le da una asma en la cual no pudo sentir la respiración. Mi cuñada en aquel entonces se lo lleva, pero en el trayecto de llevarlo al hospital más cercano, mi hermano muere. Oh, santo. En menos de un mes. Wow. Mi papá muere el 1 de julio, mi hermano muere el 25 de julio. A causa de eso, pues, esta que está aquí ya no era esa joven Me imagino. de amor, ¿cómo le explico? Ya no era esa joven de buenos sentimientos. Te afectó mucho Me la muerte afectó, de tu papá. exacto. Tanto me afectó que ahí es donde me olvido. Ya para ese entonces mi niño Jeremy tenía como 7 años por ahí, 5, 6 o 7 años por ahí, no acuerdo bien ¿verdad? Entonces, yo creo que tenía como 6 a 7 años y el pequeño del medio, que es Luisito, tenía como 3 añitos. Entonces, tanto fue lo que me afectó la muerte, porque en menos de un mes pues pierdo a mi papá. Y a tu hermano. Y te puedo decir que fue el mejor padre que pude tener. Qué bueno. Un minuto. Mi alma Gloria te al Señor, adora. Señor. Fue el mejor padre que pude tener.
el mejor hermano que pude tener. Era bien protector de la familia. Entonces, a causa de las pérdidas que tuvimos, ¿verdad? Ay, disculpen que estamos en vivo, estamos en vivo. Amén. A causa de las pérdidas que hubo en el hogar. Y Porque ese es el que estaba ya sirviéndole al Señor. no, el que estaba sirviéndole al Señor es el del medio. Yo soy la menor, el mayor. Ok. El mayor, que se llamaba como mi papá, Jesús Rafael. Jesús Rafael. Y el del medio, Javier Antonio. Entonces, pues, cuando tenemos esa pérdida, como le expliqué, siempre éramos una familia bien unida. Mi mamá vivía arriba con mi hermano, el divorciarse, mi hermano vuelve a la casa. Mi hermano mayor vivía abajo, yo vivo al lado en el apartamento alquilado con ¿verdad? Con el esposo mío que era en aquel momento, que se llama Luis. Entonces, pues, a causa de eso, créeme, me afectó tanto que dejo trabajo, me voy por el fondo primero y después por el fondo me voy por desempleo porque tuve como que a punto de caer una depresión, mi mamá también. El que siempre daba la cara al no estar, ahora queda mi hermano menor, que es donde toma la responsabilidad de la casa. Entonces, pues, mi mente no la tenía en sí, como que me quería desprender de todo. Y comencé a refugiarme en cosas que no tenía que refugiarme. Comencé a salir con las amistades que en aquel entonces tenía en mi trabajo, tenía un buen trabajo. Entonces, pues, comencé a tener problemas en mi matrimonio porque él quería como que tratar de aguantarme. Yo estaba que ni yo misma podía tener el control. Y es donde entonces comienzo a experimentar la calle, discoteca, mundo, bebida y tener amistades que no eran muy buenas. Entonces, pues, ahí comienzo a refugiarme en algo, como le dije, que no era. Tomar malas decisiones. Malas decisiones. A veces, pues, las personas creen que el escape mejor que uno puede tener es ir al mundo, pero créeme que el mundo lo que trae es más y más sufrimiento. Eso es así. Y más sufrimiento. Bien, vamos a coger un momentito para ir a comerciales. Vamos a volver enseguida. Ya regresamos. Llame a nuestro teléfono que aparece en pantalla. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, puede llamar al número que aparece en la pantalla. Más que el oro, vales más que plata, vales más que perlas preciosas, vales más que todo.
Gracias por estar nuevamente con nosotros, gloria a Jesús. Tenemos en nuestro programa como invitada a la evangelista Suheili Sostre. Quiero primeramente mandar un saludo a mi amiga, a mi hermana Cándida Rosado Gómez. Un beso, un abrazo, nos está viendo desde Puerto Rico. Mandar un saludo a toda la familia. Estábamos hablando, Suheili, acerca de el proceso que estabas pasando después de la muerte de tu papá y de tu hermano, y en a la situación en que llegaste. Estamos bajo el tema, gloria a Jesús, mi encuentro con Cristo. Aleluya. Pues como le iba diciendo, ¿verdad? Al tener estas dos pérdidas que verdaderamente fueron, no porque era mi padre y mi hermano, sino por el momento como ellos eran con nosotros, la casa, la familia, pues ahí es donde entonces acudo a refugiarme en cosas que no tenía que refugiarme. En mí pues había odio, ya no había ese amor, sino odio, rencor. Me hacían muchas preguntas. Entonces yo decía, ¿verdad? Señor, si tú existes, entonces ¿por qué tú no guardaste gente buena que verdaderamente no merecen de esa manera morir? Pero como todavía yo no conocía a Dios, yo podía, exacto, yo podía decir como decía Job, yo de oída había oído al Señor, pero nunca había conocido de Él. Porque acuérdese que pues como le hablé, en la religión católica no te hablan algo tan verdadero como es la verdadera el evangelio del Señor Jesús. Entonces comienzo a acudir al mundo, a la calle. Es donde comienzo a tener problemas en mi hogar, en mi matrimonio, porque ya una mujer casada que se supone que estuviera en la casa tan pronto saliera de su trabajo, por ahí mismito pues seguía. Comencé a estar con amistades, tanto fue la presión que dejo también el trabajo, me voy por el fondo, pido desempleo, cuando termino el fondo solicito el desempleo y comienzo a dedicar mi vida al mundo. Tanto fue la trampa que el enemigo toma ventaja de esto que me olvido de mis dos hijos. Casi siempre pues se los dejaba a mi mamá, no llegaba bien el fin de semana, que ya Suheili se estaba vistiendo para ir para la calle. Exactamente. Y no tan solo me preparaba para la calle para venir a las 10 o 11 de la noche, yo llegaba a las 5 o 6 de la mañana. Entonces, pues ya tenía a mi mamá y tenía a mi ex esposo, ¿verdad? En aquel entonces, peleándome y yo, pues, con más odio que tenía, yo no me importaba nada. Él, hacia todo ese enojo que tiene, me pide el divorcio. Y yo dije, pues qué bueno, porque entonces tengo más la libertad. Más libertad tengo más la libertad, no tengo un hombre que me esté diciendo a la hora que tengo que llegar, en donde tú estabas. Y entonces, pues, tomo la libertad de decir, pues, si ese es lo que tú deseas, pues entonces, pues vamos a dártelo. Voy a complacer. Exactamente. Entonces, pues, mis hijos viven la mayoría más, toman el mayor tiempo con mi mamá que conmigo. Entonces, mira lo que causa una depresión. A veces, el que está ahí dentro no se da de cuenta de lo que está sucediendo alrededor y las cosas que las personas que tú amas, cómo hieres. Porque en aquel entonces, créeme, no tenía esa madurez. Y al grado que eso te lleva a refugiarte en cosas que tú crees que te van a dar ese alivio y estás descuidando lo más importante, lo que verdaderamente, pero como eso es lo que hace el enemigo. Exactamente. Por eso dije que el enemigo comienza a tomar ventaja. No tenía el conocimiento también que había un enemigo malo. Acuérdense que yo no conozco las escrituras. No, sí conozco que hay un Dios en los cielos, ¿verdad? Y que pues decían que había un infierno, pero no sabía el grado ni la magnitud de lo que verdaderamente esto causa cuando tú no conoces a esa persona que es el adversario, el enemigo de las almas, el trato, los planes que él tiene para con la persona cuando está en el mundo y no conoce a Dios. Entonces, donde él toma ventaja de esa mente, de ese corazón, y utiliza a esa persona a gusto y gana, como decimos en Puerto Rico. Es lo que quieres destruir, robar, matar. Exacto, porque a eso pues a él vino. Entonces
hacia la persona que no tiene el conocimiento, ¿me vas entendiendo? Que no tiene el conocimiento de saber que hay un enemigo que está tomando ventaja. Por eso es triste ver que vidas que no han conocido a Dios, por eso se van al suicidio, porque no tuvieron la oportunidad de conocer y darse esa oportunidad de conocer al Señor. Para la gloria del Señor, gracias a Dios, pues tenía un hermano que ya estaba empezando en los caminos. Nunca dejaba de hablarme, pero como había un corazón herido, un corazón con odio, pues yo cerraba mi oído a ese consejo de bien. Y es entonces, pues, pierdo mi matrimonio ahora. Entonces me lanzo más a todo. Me lanzo más ¿verdad? A darle más oportunidad a la calle. ¿Y más o menos en qué edad ya tú te encontrabas? Porque te casaste como a los 20 años. A los 20 años, ya como a los 23 o 24. Que estaba sucediendo todo esto. Es que entonces sucede esto por completo. Que pierdo a mi hermano, pierdo a mi papá, hago perder mi trabajo, pierdo mi matrimonio. Entonces, como le dije, yo llevaba 4 años ya para 5. Y ya cuando estoy cumpliendo los 5 años, que sucede lo que pasó en mi casa, las pérdidas. Y ahí es donde entonces es que viene el divorcio y es que yo me doy más la libertad. No me estaba dando de cuenta que yo misma me estaba hundiendo. Me estaba hundiendo en un hoyo. Entonces, antes de proseguir, cuando yo tenía 12 años, parte de mi familia de mi mamá trabajan con el ocultismo. Y en esa edad veía ciertas cosas que no entendía hasta ahora cuando entro en el Evangelio. Entonces, a los 12 años, mi mamá, yo le dije que me regalara un set de cama de Minnie Mouse. Entonces, pues, le dije a mi mamá, pues vamos a hacer un cumpleaños, tú me vas a hacer un cumpleaños. Y entonces voy a invitar a todas mis primas. Entonces, pues así hicimos. Cuando mis primas esa noche están en mi casa, me celebran el cumpleaños. Llegó la noche de un pijama party, porque yo quería hacer un pijama party. Hicimos un pijama party y nos acostamos después a dormir. Yo estaba teniendo experiencia en la cual ahora entiendo el propósito que Dios desde la niñez mía estaba teniendo. Pero como no había nadie en el hogar que implantar y dar el conocimiento de la verdad y de lo que verdaderamente es el evangelio y con lo que tenemos que enfrentar. Solamente es mi hermano que entonces para aquel entonces todavía no le servía al Señor. Entonces pues yo estoy durmiendo y como a las 2 o 3 de la mañana veo a un personaje que como le decimos en Puerto Rico, la mujer está como Yaucono. Así. Es una mujer gruesa, con una cosa blanca, pero prieta. Entonces, pues, veo a esa señora literalmente que me está mirando en la sala, porque nosotros todas nos fuimos a dormir en la sala. Veo a esa señora que literalmente me está mirando. Entonces, yo me levanto, porque siento que me está mirando, y cuando miro, veo a esa señora. Y salgo corriendo a donde mi mamá, le tocó la puerta y le digo, mamá, en la sala hay una señora así, y me está mirando. Y mi mamá me dice, pero ¿cómo va a ser? A lo mejor es un sueño. No, la vi. Cuando mi mamá va, pues ya no estaba la señora. Mi mamá me dice, tú estás bien. Entonces, exacto, tú no estarás que soñaste, estaba despierta soñando. Le dije, no, la vi porque yo sentía que me estaban mirando. Y la vi, estaba ahí, era así. Mi mamá con una maravillosa idea, pues como viene del catolicismo, ustedes saben que personas que vienen de esa religión también tienden en ese tiempo, en esa época, a trabajar con el ocultismo. Entonces, en la familia de nosotros, para acabar de completar, había una persona, ¿verdad? Brujo, que bregaba con brujería. Exacto, que bregaba con todas esas cosas. Entonces, pues, mi mamá al otro día tiene la maravillosa idea de llevarme a donde él. Y me dice, mira, ella tuvo este sueño. Yo dije, no fue un sueño, yo la vi. Y últimamente ella está teniendo no pesadillas, sino que ve cosas, ve sombras, Entonces, pues, él le dice, ok, lo que sucede es
que alguien tiene que tomar el legado cuando yo no esté. Y la que viene próximamente es ella. Entonces ya ella está teniendo la experiencia y esa es su madama. Ese es el santo de ella y hay que bautizarla. Entonces mi mamá ignorantemente me mete a eso. Le dice que comprara matas, que comprara perfumes, unos perfumes raros. Me hacen un trabajo, pues porque supuestamente esta que estaba aquí, pues tenía que tomar ese legado. Entonces, pues, mi mamá ignorantemente, porque acuérdese que cuando no está esa mente y ese corazón que conoce al Señor, ignorantemente hace cosas, porque desconoce. Entonces, pues, a causa de eso, pues ya yo tengo un conocimiento. ¿Qué sucede? Para volver al punto que me quedé, para que entienda. Cuando mi esposo me pide el divorcio, que nos dejamos, tuve 3 meses de lo más tranquila. Pero ya el tercer mes estaba sintiendo los vacíos. Comencé a pensar, wow, mi hogar, mis hijos, porque yo cuidaba a mis hijos de lunes a viernes, pero ya viernes en la noche, viernes y sábado era para mamá. Viernes y sábado era mi momento mío. Pero el lunes a jueves y domingo, pues era para mis hijos, para mi familia. Pero esos días en mi casa no me veía. Entonces, pues, ya al tercer mes, le digo, me pego yo a meditar, a ver las pérdidas que he tenido. Llega ese momento en que ya tú empiezas a sentir el vacío. la soledad, Exacto. lo que estás perdiendo, Exacto. qué En está el hoy. pasando, qué voy a hacer. Exactamente. Pego a sentir todo eso. Y pego a llorar, porque si algo también hace el mundo es que tú crees que ese tiempo de beber, ese tiempo de estar con tus amistades, todo está bien, pero cuando llegas al hogar, Pasajero. exactamente, no es como dice el Señor en su palabra, que dice mi paz los dejo, mi paz os doy. O sea, la paz de Dios no es como la misma del mundo, la del mundo es pasajera. Entonces, pues ahí pego a sentir y lo llamo y le digo, yo necesito hablar contigo, tú me permites hablar mañana, necesito tener una conversación. Y al otro día cuando lo busco, tenemos la conversación, le digo, yo quiero reconciliarme contigo, tú me darías la oportunidad de volver. Vamos a volver, vamos a empezar de nuevo. Pero ya era tarde. Era tanto el enojo que él tenía, porque verdaderamente él, dos tuvimos culpa, pero más, ¿verdad? Causé más yo, pero a base por lo que estaba pasando. Y entonces me dice, no, Suheili, ya no quiero. Yo estoy mejor con mi mamá, estoy con mi mamá y no quiero volver a lo mismo. Yo mejor, como te estoy haciendo, te estoy pasando pensión por los nenes y no quiero más nada. Ya no había No había futuro esperanza, nada. Ya el divorcio ya se estaba, el proceso del divorcio, pero ya estaba a punto ya de los papeles, ya estaban firmados, de terminar el divorcio. el divorcio. Exacto. Entonces, pues, ahí yo le digo, ¿verdad? Le ruego, le digo que por favor que me diera la oportunidad. Me dice que no. Como ya yo tengo una pequeña experiencia en lo del ocultismo, para que sepan aquellos, ¿verdad? Aquel que está apartado, que estas cosas no hacen volverte lo que tú puedes lograr en oración. Amén. Entonces, pues, estas personas que trabajan lo único que te hacen es estafar, sacar el dinero, y entonces me decía, cómprate esto, cómprate lo otro, mira esta vela, y pon este papel aquí, y pon el nombre acá, y yo, ignorante, Fielmente ahí seguía las fiel instrucciones. al brujo. Ay, Alabado santo, sea el gloria a Señor. Jesús. Yo le doy gracias al Señor porque vino a mi vida. Amén. Y entonces, pues, estaba haciendo lo que él me decía, lista por lista, y comprando las cosas, pero mi esposo nunca llegaba. Y cada vez que lo llamaba, más recio se ponía y más como que se me alejaba. Y yo decía, pero ¿y qué es esto? Se supone que él me esté dando el buen resultado, porque él me dijo Con que... los trabajos para traerlo. Exactamente. En uno y que otro, pues, él como que trató de volver, pero no, de verdad que no funcionó. Créeme que fue más la abnegación que él tenía en no querer verme. Él hasta tomó odio por mí, me dijo, no quiero verte más, no quiero verte más. Solamente los hijos míos y ya, punto, y paso pensión y ya. Entonces, me acuerdo que ahí caigo de rodillas
una medianoche que llegué, ya el Señor estaba comenzando a trabajar conmigo, porque cuando mi hermano me hablaba, yo visitaba, iba y venía. Y entonces, pues cuando le doy la oportunidad a mi hermano, voy llorando. Ese día yo había salido con mis amigas, pero no me sentía igual. Le dije, hoy salgan ustedes, hoy yo no voy a salir. Si voy a salir es por 2 o 3 horitas, pero me devuelvo. Y ya eran como las 12 y pico de la noche y me devolví. Cuando me devuelvo veo a mi hermano, y mi hermano estaba tocando la guitarra, cantando una alabanza. Y mientras él está cantando, él no me dijo nada, pero ya él sabía. Y mientras él está cantando, yo me derramo a llorar. Le digo, yo quiero que tú ores por mí. Yo quiero que tú me hables de Dios. Y él pegó a hablarme. Entonces, me acuerdo que esa noche le dije, me voy para casa, porque cuando ya muere mi hermano, yo pego a vivir en la parte de abajo de casa de mi mamá, porque ya en el divorcio pues tuvimos que entregar el apartamento donde vivía con mi ex esposo. Entonces pues me voy para abajo y pego a llorar. Wanda, fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Pego a llorar y le digo, si tú eres el Dios que mi hermano sirve, yo necesito conocerte. Y mi hermano siempre me decía, Sugeli, hay predicaciones en la madrugada, escúchalas. Y no sé si aquí se acuerdan de Radio Triunfo, 96.9, emisora 96.9, allí se le llama Radio Triunfo. Era una emisora donde habían predicadores y habían hombres de Dios que predicaban la palabra del Señor. Y me acordé y dije, voy a poner esta emisora, porque además de predicaciones también daban adoración y alabanza. Entonces pues bajo a mi casa y pego a llorar. Ahí sentí la soledad fuerte. Ya Dios estaba abriendo ese camino. Exacto. Para llegar a tu corazón. Exactamente. Entonces ahí pues me arrodillo, prendo la radio y estoy así mismito, la radio ahí y yo así mismito. Y pego a gritar y le digo, Señor, si tú eres ese Dios al cual mi hermano sirve y tú eres real, yo necesito que tú hagas algo con mi vida. Yo necesito tener cambio. Ya lo he perdido todo. Entonces me acuerdo que cuando estoy así, hablando como la loca, prendo la radio y está un predicador. Y ese predicador me dice, mujer, tú que estás en la sala. Aleluya. Y yo miro y yo digo, como que a lo mejor estar hablando con alguien ahí. Y me dice, mujer, tú que estás en la sala, porque el Señor me está revelando una mujer que está en la sala ahora mismo llorando, que ha perdido su matrimonio, que se refugió en el mundo, y no tan solo en el mundo, se refugia en la brujería. La brujería no te devolvió a tu esposo. Y dije, no, aquí está pasando algo. Y pego yo a llorar y yo decía, aquí está pasando algo. Pero como yo no conocía a Dios, yo estaba sintiendo cosas dentro de mí, que es el Espíritu Santo. Pero yo no le conocía. Ya el Señor venía, créeme, trabajando. Yo sentía que mi cuerpo temblaba cuando ese hombre hablaba tras la radio y me decía, ven a Cristo, Cristo te está llamando. Tú quieres un cambio, ven a Cristo, Cristo te está llamando. Y esas palabras marcaron mi vida, porque decía, ven a Cristo, Cristo te está llamando. Y yo cojo el teléfono, le digo, mira, yo soy esa mujer que lo ha perdido todo. Y yo quiero un cambio para mi vida. Yo necesito un cambio. El mundo me ha dado. Perdí lo más preciado. Perdí a mi papá, perdí a mi hermano y no puedo seguir con esta vida. Y ese hombre me hizo el plan de salvación. Yo acepto al Señor y le doy la oportunidad al Señor. Pero había una cosa. Me había convertido, pero no estaba la convicción. Entonces ahí pego a visitar la iglesia una y que otra vez, pero no era de lleno. Entonces pues vuelven las amistades. Ya tú sabes cómo es el enemigo. A sacar, a buscar. Porque ya yo estaba tratando de enderezar los pasos. Ya el plan de Dios estaba en acción. Exacto, y a caminarme con mi hermano. Entonces pues llega una llamada
y me dice, Suheili, mira que vamos a salir, que mira que hace tiempo tú no sales, que esto. Y yo tratando, ¿verdad?, de no ceder, pero tanto fue, ¿verdad?, la súplica que me convencen y me voy. Ahí conozco a mi esposo que es ahora. Lo lindo de esto es que él había conocido al Señor en su juventud, pero cuando pasa algo en su hogar era un hogar a lo contrario al mío, un hogar disfuncional. Entonces, había tanto maltrato en el hogar que entonces él abandona su hogar y se va para en casa de la tía. Ya de ahí, ya él no prosigue en los caminos del Señor, pero ya él sí conocía al Señor. Estaba apartado. Él estaba apartado. Era un hombre apartado con una que estaba empezando a conocer a Dios. Entonces, pues, mi amiga me dice, él para ese tiempo era policía municipal en Puerto Rico, en Gurabo. Y en la discoteca que estamos, pues, mi amiga lo presenta. Y yo le digo, oye, qué lindo ese muchacho, me encanta, pero no tenía todavía, como estaba en ese proceso, no quería tener ningún tipo de relación. Preparado para eso. Exacto. Preparada para eso. Entonces, pues, la cosa fue que comienzo a conocerlo. Entonces, era una y que otra que salíamos entre nosotros las amistades, hasta que llegó un día y tanto comenzó a hacerse como que la relación un poco más, más comprometida. Porque por más que yo quise cerrar el corazón a no enamorarme más, porque todavía quedaba un poco de rebeldía en mí, no quería darle espacio a ningún hombre. Yo primero quería darle espacio al Señor, pero como todavía no había ese convencimiento, entonces pues ahí pues comenzamos a conocernos, pero llegó un momento que él me dice para salir juntos solo. Y tanto fue también que él siguió insistiendo hasta que le doy la oportunidad. Entonces, pues, cuando le doy la oportunidad, él me dice que él quería tener una relación conmigo, que él había salido de un divorcio y me contó su vida. Y yo pues le conté a la mía. Entonces yo le dije, mira, yo en verdad yo ahora mismo no quiero tener ningún tipo de relación. Yo puedo ser amiga, tú me gustas, y él me decía lo mismo, nos gustamos, pero vamos a darnos la oportunidad. Entonces, pues yo le dije, si tú y yo nos vamos a dar la oportunidad, tenemos que servirle al Señor. Aleluya. Porque yo necesito buscar desde el Señor. ¿Tú le dijiste a él? Pero yo todavía no sabía la parte de él. Él me habló de su parte, pero nunca me habló que él venía de un hogar cristiano, pero el hogar en sí, aunque fuera cristiano, era un hogar disfuncional, había mucho maltrato. Entonces, pues, la cosa es que yo le digo, como único tú y yo podemos, ¿verdad?, unirnos, es buscando al Señor y sirviéndole al Señor, porque yo no quiero Como sufrir trabaja más. Dios, ¿verdad? Exacto. A veces que uno no entiende Exacto. cómo Dios se mete Va encaminando. a uno. Entonces, pues, le doy la oportunidad. Pero cuando yo le dije esas palabras, me dijo, ok. Y yo veo que él me dice, ¿te puedo llamar mañana? Muchacho iba rápido. Yo le dije, está bien. Hermana Wanda no me llamó. Exacto. Él se desapareció por un mes. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? Se estaba haciendo el difícil. Pero era que como él conocía a Dios, él decía, es que, ¿verdad? Eso era él diciéndome después, me decía, cuando tú me hablaste aquello, yo dije, es que para yo volver, yo no quería volver a fallarle a Dios. Y si yo volvía era para tomar una respuesta de que sí iba a estar y no volver a fallar. Entonces, pues, por eso él ese mes se desapareció. Y yo, pues, como yo también soy una negrita orgullosa, yo no lo llamaba. Yo decía que me llame él a mí, yo no lo iba a llamar. Si quiere. Exacto. Yo dije, como él no me llama, pues yo no lo voy a llamar a él, que él me llame a mí. Y sí, hasta que me llamó, me dijo, mira, voy para tu casa, quiero hablar contigo. Me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero tener las cosas en serio contigo, vamos a servirle al Señor. Yo te voy a decir el por qué yo tuve todo este mes ausente. Me habló. Entonces, cuando él me habla, yo le digo, tú tienes conocimiento. Dice, yo no tan solo tengo conocimiento, desde mi juventud Dios me hizo un llamado. Aleluya. Y él me hablaba cosas que yo no entendía.
Yo, ¿cómo que llamado? ¿Cómo eso? Yo no entiendo nada. Pero que entonces ahí comenzamos a convivir, empezamos a buscar al Señor y Dios hablando, y Dios hablando. Entonces, te puedo decir que entre cosas buenas, los 3 años principios de convivencia fueron horribles, porque Dios estaba trabajando ya con un carácter mío que ya había sanidad. Ya ahí fue cuando yo vuelvo a convertirme y ahora en ese momento le doy espacio a Dios. Y le digo, bueno Dios, aquí estoy, haz como tú quieras. Y el primer día que yo llegué a esa iglesia donde mi hermano estaba, que por gracia y misericordia Dios le cumple la petición que por años él llevaba. Entonces yo comienzo a andar en los caminos con mi esposo actual. Entonces pues, que hago un paréntesis, el esposo que tengo ahora, nos conocimos en el mundo, ¿sabes? No es que estábamos en la iglesia, desconocíamos de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, pues, no teníamos la madurez ni el conocimiento. Entonces, pues, ahí es donde él, como también había tenido muchas situaciones, muchos problemas, infidelidad también, cosas nos identificaban a nosotros. Pero yo era porque yo desconocía, no tenía el conocimiento de la palabra. Entonces, pues, él me dice, vamos a dar el paso, damos el paso, pero algo sucede, que cuando estamos comenzando, Dios pega a hablar del propósito, hablar del llamado, que había un llamado. Entonces, yo le decía a él, ¿qué es lo que él habla? Porque no entiendo. Y él me explicaba. Exacto, porque Dios estaba trabajando conmigo bien fuerte. Le digo, sierva, que no llevaba ni una semana, ya yo no hablaba igual. Porque esta que está aquí, Dios mío, había que hacerle una limpieza. Yo no hablaba lindo. Mi vestimenta no era la más bonita tampoco. Y en menos de una semana no tuvo que venir el hombre a decirme lo que tenía que hacer. Una transformación directa. Exacto, no, el trato que Dios tuvo conmigo fue tan personal que por eso es que yo le digo que llevo 12 años y puedo pasar la prueba que sea y Dios me guarde. No vuelvo atrás, mi mirada no vuelve atrás, porque ahí sí que le tuve no tan solo que me convierto, sino que tengo la convicción. Tuviste un encuentro directo con Dios. Exactamente, cara a cara. Entonces, ahí, cuando empezamos a vivir el primer año estuvo bien chévere, pero el segundo y el tercero fue fuerte, porque era donde Dios estaba rompiendo a mi esposo. En mi esposo había orgullo, era mujeriego. Entonces había muchas cosas que el Señor Dios comienza a romper. También cosas que llevaba de su hogar, porque él vio mucho maltrato. Y Dios estaba rompiendo y él decía a veces, me voy a ir a salir. Y yo, pero espérate, porque usted quería unirse conmigo. Entonces, si nos vamos a unir, tú me prometiste que íbamos a estar unidos y que vamos a servirle al Señor. Esto no es estar sirviéndole al Señor y estar en la calle, porque así yo venía. Y entonces me dijo, no, que no hay ninguna mujer que me domine. Y ahí yo pegué a orar. Y yo le pegué a clamar al Señor. Hay una preguntita por aquí, dice, ¿cuál ha sido la prueba más difícil después que conociste a Cristo? ¿Y cuál ha sido tu mayor bendición? Vamos a contestarla después que regresemos de un comercial. No se vaya, tome agua, vaya al baño, que regresamos en unos momentitos. Hoy te declaro en libertad, en el nombre de Jesús. Cancelo tus enfermedades y digo hoy, te declaro la salud, el maligno te quitó, en el nombre de Jesús. Como él dijo, te diré, toma tu lecho y levántate. Me revisto de autoridad y toda potestad.
Declárate un vencedor, pues las enfermedades de tus padres terminaron en ti, porque hoy tienes a un Dios sin límite, que cuando el hombre no puede más, ahí empieza su poder, y como él dijo te diré, toma tu lecho y levántate. Me he visto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús te declaro en libertad. Me he visto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús te declaro en libertad. Declaro sobre ti tu libertad, declaro sobre ti tu sanidad y te declaro sano en el nombre de Jesús. Hoy digo a tus dolencias basta ya, porque el Señor me ha dado autoridad y te declaro libre en el nombre de Jesús. Me he revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús te declaro en libertad. Me he revisto de autoridad y toda potestad. En el nombre de Jesús te declaro en libertad. No más enfermedad, oh no. Te declaro en libertad. Has vencido ya, has vencido ya. Toma tu lecho y anda en libertad. Bienvenidos una vez más a su programa Hablando de Dios, Gloria a Jesús. Queremos enviar un saludo a los pastores, hermana Suheili. Amén. Un saludo a mis pastores, a cual amamos, siempre nuestro respeto, Rafael Lanzo, Joanny Lanzo, que saben que estamos aquí. Amén. Jessy Macho Nieves dice, conocemos a esta mujer humilde, sierva del Señor, la amamos. Amén. De verdad que una familia, pastora Mirna, su amada madre de Jessy, Amén. que también es una familia que hemos aprendido a amar. Siempre mi respeto y también le amamos. Muchos saludos. Amén. También dice Jessica, saludos a Wanda, Dios te bendiga. Jessica, y pide la oración por ella y su hija. Al final del programa estaremos orando. Amén. Nos quedamos en la pregunta que hizo nuestro pastor, el reverendo Cándido García. Dice, ¿cuál ha sido la prueba más difícil después que conociste a Cristo y cuál ha sido tu mayor bendición? Amén. Dios bendiga al pastor Cándido, también un pastor que hemos también aprendido. Esa familia sí que amamos también. Mi respeto también para nuestro pastor Cándido. Pues mire, pues ahora mismo en eso estaba para empezar, porque usted conoce que cuando está el plan de Dios, Amén. que ya uno se aparta del camino del pecado y ya entonces uno le da el espacio al Señor para que comience el Señor a obrar, ¿verdad? Porque como dice en Romanos, ¿verdad? 19, que dice que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón, serás salvo. Entonces, esas palabras, cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Y confesamos, ya todo lo que fuimos y lo que hicimos quedó atrás. Así es. Es donde, ¿verdad? Él nos dice que nuevas criaturas somos. Entonces, pues, al tú darle el espacio al Señor y al tú comenzar los caminos del Señor, hay un enemigo. Entonces, ese enemigo, que es el enemigo de las almas, dice, ya ella no me pertenece y yo tengo que lograr que ella vuelva a mí. Vamos a hacerle guerra. Amén. Que el Señor reprenda. Entonces, pues, como le hablé, en el primer año, pues, todo fue de lo más bien.
Pero ya el segundo y tercer año fue una guerra en mi casa, porque cuando tú vienes a los caminos del Señor está la parte del rompimiento, donde Dios comienza a trabajar con el hombre y la mujer. Sí, Cuando yo llegué, que mi hermano me dice, Sujili, ya es tiempo que le den la oportunidad al Señor. Ya es tiempo que tú entregues el corazón al Señor. Tú no puedes seguir jugando, entrando, saliendo. Ya es tiempo, ya es tiempo. Y cuando tengo esa experiencia de aquella noche, que entonces, ¿qué? Más adelante conozco a mi amado esposo, que es mi esposo actual ahora, que entonces le damos la libertad al Señor, dialogamos, que si nos íbamos a unir, entonces vamos a darle la oportunidad al Señor que trabaje. El primer año fue de lo más tranquilo, pero segundo y tercero comienza la guerra, porque ya empezó Dios a hacer cambio. Y cuando hay cambio hay resistencia. Entonces, pues, él como que veía que esos cambios como que yo quería dominar. Te quería preguntar, cuando tú, antes que te sometieras a Dios, antes que te sometieras a Dios, como sierva, tuviste momentos difíciles. Sí. Antes que entraras a lleno como sierva de Dios. No, fíjese, porque al principio era como una etapa donde Dios me está enamorando. Te digo que es que la experiencia que yo tuve con el Señor fue una experiencia bien hermosa, porque en esa experiencia Él pegó a enamorarme. Él pegó tuve unos sueños, tuve sueños donde Él me mostró lo que era parte del infierno. No te puedo hablar de que vi, que sí, no, fue una parte. Fue una parte donde yo en un momento dado estoy me veo con mi hermano en el balcón del hogar, de casa de mi mamá, y estamos mirando el cielo. De momento veo que la luna se oscurece y las estrellas desaparecen. Y mi hermano me agarra la mano y me dice, Sujili, es la venida de Cristo, ¿estás lista? Aleluya. Y yo le digo, no, dile que no venga todavía, yo no estoy lista, le decía en el sueño. Y cuando le estoy diciendo no estoy lista, yo estoy viendo que le está ascendiendo. Lo tomo de la mano y yo disque haciendo con él esto, ya yo no me veo con él. Y es donde veo como si me empujaran. Y cuando me empujan, es como si fuera a 100 millas por hora por un túnel negro. Pero ese túnel, cada vez que tú descendías, me daba miedo. Y oía gritos feos. Y cada vez que bajaba, oía, que es donde lo que habla la palabra del Señor, que habrá un crujir y un llanto. Entonces yo podía, ¿verdad? Más adelante ahora puedo entender el sueño. Y cuando veo que estoy bajando por ese túnel negro, no veía nada, sino que iba bien rápido, bien rápido. Lo único que pude decir fue, Señor, ten misericordia de mí. Y ahí me levanté. Entonces, pues, esas experiencias que el Señor me estaba dando, en otra ocasión estoy orando y siento que me tocan. Y cuando miro no había nadie. Y vuelvo otra vez y me inclino y estoy en la oración y siento que me tocan. Ahí yo dije, me voy, porque tuve miedo, no tenía la experiencia de lo que estaba Dios haciendo conmigo. Sí. Y yo sé que era Él, amén, empezando a trabajar conmigo. O sea, que los comienzos de los caminos del Señor fue una experiencia donde Dios comienza a darme experiencia para marcar mi vida y para enamorarme. Pero ya cuando le dije, ya el segundo año, que ya estoy viviendo con mi esposo, que todavía no nos habíamos casado, convivíamos. Entonces, el pastor que en ese entonces estaba, que era pastor José Espada, era presbítero de la iglesia MI, ese pastor, donde quiera que el Señor lo bendiga, comenzó a darnos consejos, que los principios que tenemos que hacer para entonces poder ser miembro activo, y comenzó a darnos clases y comenzó entonces a darnos la estructura, decir, mira, para ustedes, exacto, en el camino. Y ahí es donde comienza la guerra, porque ahí comenzaron muchas cosas a suceder. Entonces, pues, yo le cuestionaba a Dios y yo le decía a Dios, pero tú no me hablaste de esto. Di que de un llamado, tú no me hablaste de que tú ibas a tener un propósito, que no sé qué propósito. Y lo que estoy viendo es un hombre más rebelde del que yo no conocía, porque cuando él entra a mi vida, él no era así. ¿Qué es lo que está pasando?
y tanto era esos 2 años que viví, te digo, viví fuertemente horrible, horrible. Y mi esposo era un hombre que cambió, pero lo que no sabía era que Dios estaba rompiendo muchas cosas en él que yo desconocía, porque él viene de un hogar maltratante. Entonces él tenía muchas barreras en él. Entonces pues llegó un momento que cada vez que yo le hablaba al Señor y le cuestionaba, a la hora de ir al culto, Dios levantaba profeta y me decía, no me cuestiones, estoy trabajando. Y siempre Dios me hablaba, date tranquila, no pongas tu mano, porque cuando yo veía que la cosa se ponía mala en el hogar y estaba viendo lo contrario que Dios había hablado, porque le digo, sierva, cada vez que nosotros íbamos al culto y venía un predicador de afuera, o habían campañas, o había un culto especial, Dios Tenía una palabra. venía donde mi esposo y donde mi persona y nos hablaba. Y cada vez que hablaba yo veía lo contrario, veía la cosa más. Y yo lo que hacía era que yo le decía, mira, tú te me vas de aquí de mi casa, yo no quiero saber de ti. Y va él, vete, y le cogía la ropa, para nada sirva, porque yo se la cogía y a la hora él volvía con la ropa y yo le decía que se largara y él volvía y venía. Entonces así tuvimos 2 años. El tiempo, o sea, el cambio de servir al mundo a servirle a Dios, ¿cuánto duró? Cuando yo conocía entre esa, ¿verdad? Esa batalla, porque como decía Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que no hago es lo que hago. Entonces, pues, en mí estaba esa parte que quería servirle a Dios, pero estaba la otra parte que no quería, que no quería darme, comprometerme. Completa. Entonces, entre esa batalla en el caminar de que comienzo a servirle, me estás preguntando de cuando no le servía. Sí, el cambio duró, de servirle al mundo a servirle a Dios, ¿cuánto duró? Ok, en el mundo estuve como 6 años. Como 6 años estuve. Después de esos 6 años es que entonces como a los 2 años después es que comienzo a darle la oportunidad al Señor. ¿Tú dirías que fue rápido o que fuiste procesada? Fui procesada. Por eso le digo que cuando ya entro en los caminos del Señor, Dios está rompiendo muchas cosas. Entonces, habían 2 tipos de rompimiento. Por lo menos en el rompimiento mío era que Él estaba rompiendo cosas ignorantes que tenía para hacerme madura en conocerle. Pero el rompimiento de mi esposo era el rompimiento que es el más fuerte, el físico, el hombre interior, la batalla interior que él estaba teniendo. Entonces, ese proceso fue difícil porque teníamos en esos 2 años que él iba y venía. Iba y venía. Yo le cogía la ropa y le decía, vete con tus padres, haz con tu vida lo que te da la gana. Y volvía. Y volvía otra vez. Exacto. Entonces, que volverle a acomodar la ropa. Usted sabe cómo son ellas y cómo somos las mujeres. Las mujeres somos más sentimientos. Entonces venían con esas clases de poesía. Quiero mandarle rapidito un saludo a Luis y Miriam Ayala, al pastor Jerry Robles, amén, a nuestra pastora Margarita García que nos está viendo. Amén, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga mucho. Se les ama también, pastor Jerry y hermana Lidia, pastora Lidia. Amamos a esa gente también, son gente también especial, son muchos, de verdad que sí, son muchos los que amamos y la familia Ayala también, son de nuestra iglesia. Sujeli, ¿cómo tú describirías tu llamado? Bueno, mi llamado, ¿verdad? Lo describí, pero antes de entrar en ese llamado, amén, quiero terminar, porque en el proceso que entro y esta pelea que tengo con mi amado esposo de que vete, yo no estoy viendo nada y que si Dios, y yo le hablaba así a Dios, yo no sé qué es lo que tú me estás hablando, veo lo contrario. Llegó un momento, porque mi esposo me decía, yo a ti yo no te amo, yo te quiero, yo a ti yo no te amo. Así me decía.
así, feliz de la vida. Y ya llevábamos para 3 años. Y yo decía, pero ¿cómo este hombre me habla así? Y yo lloraba y yo le decía, Señor, yo lo amo y tú me has hablado y mira cómo él me trata. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué está pasando? Me acuerdo en un culto que un varón amigo de él, porque él es un hombre que le encanta pescar, y ese varón se lo lleva a pescar amigo de él, era también cristiano, porque ya el Señor comenzó a cambiarnos las amistades y ya eran personas cristianas, y es donde entonces viene él y le dice, hoy yo tengo una campaña de caballero, ¿quieres ir? Y ese día yo le había dicho a él, hoy tú me coges la ropa y te me largas. Hoy sí que definitivamente acabó, esto sí acabó. no hay vuelta Llevaba atrás. 3 años. Pero también puedo decir que había una mujer arrodillada. Esos 3 años peleando por mi matrimonio. Y yo le decía al Señor, si tú me hablaste, tú eres el que cambias al hombre. Amén. Y en esos 3 años, pues, yo veía, amén, yo veía rapidito que el Señor, ese día el amigo de él le habla y le dice, Suheili, me dice, perdón, él, vamos para la iglesia. Y yo le dije, no, porque tú tienes que recoger la ropa y largarte. Y él me dice, Suheili, vamos para un culto. Yo le dije que no. Y él hizo que el varón me llamara y me dijo, varón, sierva, yo te voy a buscar a ti y a tu esposo y vamos por una campaña. Culto. Y me vi en la obligación de ir. Cuando voy, Dios nos estaba esperando. Y fue el día que Dios marcó la vida de mi esposo. Porque en el llamado, como le dije, cada vez que íbamos, Dios levantaba a hombres y mujeres de Dios. Pero ese día fue el día que Dios me había dicho que iba a hablar con él. Después yo estaba diciendo, ten misericordia, porque Dios lo cogió a todo. Dios es experto para que todo el mundo se entere. Y entonces pues yo le dije, yo no voy a pasar. Y la sierva diciendo, yo quiero que ese matrimonio pase. Y yo no voy a pasar. Porque yo ese día le dije, de aquí te vas para tu casa, de tu mamá. Y él me cogió de la mano. Cuando vine a ver, ya yo estaba frente en el altar. Y esa mujer de Dios viene y nos dice, yo quiero hablar con él. Usted dice que no la quiere y que no la ama, que solamente la quiere. Y pegó a decirle tantas cosas a mi esposo, que lo último que le dijo es, si tú me la eres de piedra de tropiezo, yo te la voy a quitar, porque fui yo quien te la entregué. Aleluya. Ten cuidado en la manera como tú le hablas y como tú la tratas, porque ella es como un vaso frágil. Y ahí él cayó de rodillas. Y Dios hizo un pacto esa noche y dijo, ya no dirás que la quiero. Ahora yo voy a entregar en ti un amor ágape, que es el amor que yo manifiesto. Y la amarás y preguntarás por qué la amo. Y si él va hasta el sol de hoy, yo le doy las gracias a Dios. Aleluya. Que ese negrito bello siempre por las noches, y si hablamos, siempre me dice, negra, te amo. Cada vez que él me dice esas palabras, me acuerdo del pacto de Dios. Puso el sello de su amor ahí en Llevamos para su gloria los mismos 12 años, 12 años llevamos. Amén. 12 para 13 años, por ahí llevamos. Y te digo, Dios nos marcó. Entonces, Dios ahí comenzó a hacer cambios grandes. Ahí es donde Dios nos llama al ministerio. Y nos casamos, unimos, pegamos a enlazar, a ordenar nuestros pasos. Amén, amén. Y ahí es donde puedo decir que Dios comenzó verdaderamente a hacer ese pacto que Él había prometido. Amén. Cuando le damos la oportunidad a esa palabra. Entonces, pues, a la pregunta que me hablaste, puedo describir el llamado a lo que habló Isaías en el capítulo 61:1, que dice la palabra del Señor, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Ese es el llamado que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. A predicar su evangelio y predicarle a las almas. Amén. Tengo otra pregunta que dice, después que pasó todo, ya tú llegaste al evangelio, estás sirviendo a Dios, Dios ha ido poniendo todo en su lugar y ordenando tu vida, la de tu esposo, la de tu familia. Después que ya ha pasado todo y estás en el evangelio, ¿pudiste perdonar a tu ex esposo y él te pudo perdonar a ti? Sí, ya cuando estoy en el evangelio, ya llevábamos
3 años para 4, yo, porque esa era otra cosa, en esa parte, cuando hablábamos, yo y él no podíamos tener ningún tipo de conversación y yo hablaba con su mamá para las cosas de los nenes. Entonces, pues, de los nenes y ya están grandes. Ya son hombres. Entonces, pues, llegó un momento en que cuando ya yo estoy ya de llena y tengo la capacidad de lo que es el conocimiento de la palabra, yo le dije a él un día, lo llamo y le digo, quiero hablar contigo y quiero pedirte perdón porque yo también lastimé y yo quería que él entendiera que los actos que yo estaba haciendo, las acciones, no era que su Hailey quería hacerlo, Exacto. era que había una mujer que había perdido lo más grande, a mi papá y a mi hermano. Y a base a eso, pues, le dije que me perdonara, entendió y me perdonó. Amén, qué bueno. Ahora, pues, hoy por hoy también, él es bien amigo de mi esposo y compartimos las veces que vamos a Puerto Rico y Dios hace cosas lindas. Una vez testificaste en una prédica en el campamento de damas en IPUS 2018 sobre el milagro que Dios hizo contigo, te bendijo con tu último bebé. ¿Puedes referirte a eso nuevamente? Sí, se me olvidó. Rapidito, que ya nos queda poco tiempo. Pues cuando Dios ya había comenzado a trabajar con mi esposo, ya Dios había cambiado a un hombre que rompió ese hombre orgulloso, ese hombre potente. Ahora tengo un hombre que ama y no tan solo un esposo, un padre, que le doy las gracias también a él porque él me crió a mis hijos. Entonces, y hoy por hoy de verdad él es el consejero de ellos. Entonces, pues, ya cuando nosotros llevamos 7 años de casados, yo no sabía que él estaba orándole al Señor, porque él decía, esta mujer que ahora amo, que tú me diste, porque fuiste tú, yo quisiera tener un hijo con ella, pero ella está operada, es imposible. Pero yo no sabía que él estaba orando. Y en una campaña, este predicador viene a donde nosotros y nos dice, sierva, prepárate porque el año que viene vas a abrazar a un niño. Yo reprendí esa profecía. Wow. Porque yo dije, yo ya mis nenes, el último que es el segundo, ¿verdad? Que es con el que me operé y me esterilicé. Yo dije, ya cierro, no quiero saber más de baby. Yo quería 2 y más nada. Siempre quería la nena, pero si Dios no me la dio, él sabrá por qué. Eso es así. Y él cuando me dice eso, y digo, este se volvió loco porque lo que él no sabe es que yo soy una mujer esterilizada. Yo no tengo ahí para procrear un niño, tú Pero sabes. que hay imposible para Amén. Entonces, pues, ahí el siervo da esa palabra. Mi esposo por allá pega, yo no sé si danzó de alegría o danzó en el espíritu, pero él danzó y corrió por aquella iglesia donde nosotros pertenecíamos allá con nuestro pastor Víctor Berrío, que Dios lo bendiga también. Entonces, pues, se cumple la palabra, sierva, al año. Esa palabra se cumple. Cuando se cumple, lágrimas salían de mis ojos, porque para aquellas que dicen, bueno, es que ella se casó joven, y cuando para aquel tiempo ya yo tenía mis 33 años, mis 33 para mis 34, entonces pues yo sé que hay mujeres que dicen, eso fue que le crecieron los ovarios, porque eso se fertiliza nuevamente. Pues déjame decirle que no. Cuando la ginecóloga me hace el examen de la sonografía, entonces es que se da cuenta que dice, pero ¿cómo es posible? Tú saliste positivo, me traes la prueba, pero yo veo algo raro y el saquito donde ellos se procrean no está. Eso es un embarazo ectópico. Eso el cuerpo te lo va a rechazar. Yo le dije, si Dios me dijo y Dios me habló, que esa criatura, Él me la puso en mi vientre, Él va a estar ahí. Amén. Hasta el sol de hoy yo creo que la psicóloga está loca buscando cómo se creó al niño, y créeme que fue un regalo que Dios nos dio. Amén. Qué lindo, Y es un Señor. niño que, como habló Dios, Dios dijo que nos daba ese niño,
que ese niño iba a complementar el ministerio mío y de mi esposo y que venía con muchas bendiciones, las cuales hemos visto. Amén. De verdad Dios es que bueno. sí. De verdad que sí. Bueno, amados amigos y hermanos que nos están viendo, ya estamos a punto de concluir este programa. Gloria sea el nombre del Señor. A mí me gustaría, Sujeli, que tú dieras un mensaje a los televidentes, a los amigos que nos están viendo, a los hermanos de la iglesia que nos pueden estar viendo, que estén pasando por situaciones por las cuales tú pasaste o similares a las que tú pasaste. ¿Qué mensaje tú le darías a estas personas? Amén, claro que sí. La Biblia dice, hablando Cristo, Él dice que Él toca las puertas y llama, y todo aquel que lo dejara entrar, Él cenará con Él. Lo lindo no es, no tan solo Él entrará a nuestra vida, sino que Él también dice, mira, me voy a sentar contigo a cenar. Aleluya. Y qué lindo darle la oportunidad al Señor para que tú entiendas y conozcas, amén, al Dios que hoy te está diciendo el mundo, como decía el Señor, el mundo no te va a dejar nada. La paz que Dios da es una paz siempre permanente, eterna. La del mundo es pasajera. Y Él dice, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú le das la oportunidad al Señor, muchas cosas van a cambiar. Si tú estás viviendo en un hogar de infidelidad, si estás viviendo un hogar de maltrato, mira, te puedo ser testigo de que cuando le di la oportunidad al Señor, no tan solo cambió mi vida, sino que me dio una vida nueva. Me dio todo nuevo, porque todo fue cambiado. He conocido al Dios que restaura matrimonio. He conocido al Dios que reconcilia al hombre y a la mujer. Solamente Dios lo hace. El mundo solamente lo que trae es sufrimiento. Y cuando tú le das la oportunidad a Dios, verás el milagro. Amén. Así que no dejes de buscarle. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a un pequeño comerciales y regresamos en un momento para regresar con el final del programa.
Bienvenidos una vez más. Queremos darle las gracias a todos los hermanos, a todos los amigos que se han sintonizado. Gloria a Jesús. Ahora vamos a hacer una oración. Vamos a presentar a nuestra hermana Jessica Hernández. También quiero presentar a mi hijo. Se llama Gamaliel. Quiero que oremos por él. También quiero que oremos por este país. Vamos a orar por, ¿verdad? Que ya es tiempo de las elecciones y queremos, ¿verdad? Que Dios tome el control en todo. Le voy a pedir a la hermana Suheili, ¿verdad? Que se despida de los hermanos primeramente y después hacemos una oración por estas personas. Amén, Dios les bendiga grandemente. Gracias por una vez más, ¿verdad? Estar junto a esta programación hermosa que para mí ha sido una experiencia, ¿verdad? La gloria sea para el Señor. Amén. Y quiero darle las gracias a mi hermana, sierva del Señor, Wanda. Amén. Para nosotros ha sido un privilegio. Y todo el liderazgo aquí de esta programación, su amado hijo, cada uno de ellos, de darnos la oportunidad de poder estar aquí. Créeme que me llevo una experiencia linda. No pensé llorar y con todo eso me aguanté, pero son cosas que, ¿verdad? Vividas. Entonces, pues quiero darle las gracias a todas esas personas también que estuvieron ahí en la programación, escuchando el testimonio, que es la primera vez que lo doy. Y quiero darle la gloria y honra al Señor por poderlo dar y que haya sido, ¿verdad?, de bendición y haya podido ministrar la vida. Y gracias a los que están, mis pastores, la iglesia, Montesinaí, mis hermanos, mis hermanas y a cada uno de los compañeros de la milicia. Amén. Vamos a orar también por la hermana Nelcy Daflete. Gloria a Jesús. Te pido por favor que dirijas esta oración. Amén. Ahí quiero también incluir a mi yerna. Amén. Que yo sé que por fe la baby está bien. Amén. Lo que sucede es que el doctor dice que tiene una pequeña hernia, entonces se la tienen que sacar. Pero yo hice una oración en fe de que cuando ella vaya a parir, antes de que le digan, le hicimos esta radiación, no tiene nada la niña. Y yo sé Amén. que por fe Amén. la niña se va para nuestra casa tan pronto ella para. Amén. Para De a testimonio. luz, Amén. para Gloria a Dios. testimonio, otro Así es. testimonio que queremos Amén. glorificar el nombre del Señor, así que vamos a orar, amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, nos presentamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, una vez más, por este día, Señor, que tú, Señor, nos has guardado, Señor, guardaste nuestros pasos, nos diste aliento de vida. Te pido ahora, Señor Jehová, por esta familia, Señor, por la familia de Yesenia Hernández, Dios mío, sus hijos, Señor, por este hogar. Ella ha pedido la oración, tú conoces, Señor, la petición de esta dama. Yo te pido, Jehová, que ahora mismo tú toques ese hogar, que tú te hagas evidente en ese hogar, Dios mío, que si hay planes y propósitos, este hogar lo pueda ver, Dios amado, que si hay alguna necesidad, tú seas cubriendo la necesidad que pueda haber, Dios amado. Cubre, extiéndete, Señor, ahora sobre la vida de Jessica, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, yo te la entrego en tus manos y haz conforme a la perfecta voluntad para con ella, Dios mío. Te pido, Dios mío, Jehová, también por Nelcy, aleluya. También pidió la oración y te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que tú también, Jehová, te muevas a favor de esta casa. Te muevas a favor de la vida de ella, Dios mío, en esta hora, Espíritu Santo. Sé tú tomando el control de la petición. Contesta, Padre, Dios amado. Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, estamos creyendo que tú harás conforme a la oración o el clamor que ella también está pidiendo en esta hora, Dios mío. Te presento por las elecciones de mañana, Dios mío, que el pueblo, la iglesia pueda concientizar y dar ese voto, Dios mío, Jehová. Mira, Señor, sabemos que hay una palabra que se tiene que cumplir, pero por favor, Padre, entra, Señor, en esas elecciones. Tú eres el que pone y quita reyes, Señor. Tú sabrás lo que hace. Tú eres Dios, Dios mío. Señor. Pero hay una iglesia orando para que, Señor, pueda ganar, Dios mío, aquel que esté a favor de ti, Señor, de la iglesia, Dios amado. Y yo te pido, Señor, que tú te manifiestes, que te hagas sentir, Padre, que pueda haber esa elección, Dios mío, que es la que esperamos, Jehová, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Te pido por los hogares, por la familia,
por la niñez, por los matrimonios, por los pastores, por los ministros, por la iglesia, Dios mío, por cada componente de tu cuerpo. Dios, te pido también, Señor, para que tú, Señor, sigas guardándonos en estos tiempos, que aún, Señor, nos dé las nuevas fuerzas. Te pido por los enfermos, Señor, toca cada cuerpo que está pasando por una enfermedad. Entra en la sala de hospital, en la sala de intensivo allí, donde están padeciendo, Dios mío. Padre, en esta hora allí extiéndete también. Te pido por mi yerna, Señor, que está en el hospital para dar a luz. Allí, Señor, también te le encomiendo en esta hora, sabiendo, Jehová, que tú has de hacer. Y una vez más voy a testificar tu grandeza, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te pido, Jehová, por Nancy Roy, por su hogar, por Gamaliel, Dios mío. Te pido, Señor, que tú entres en ese hogar también. Jehová, que comiences a ordenar, que comiences a hacer lo que tengas que hacer para con esta casa. Tú eres el que sabe y conoces estas peticiones, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo entregamos, Señor, a todos los que hemos orado en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Bien, amados hermanos, en esta hora voy a dar los anuncios de la semana. Mañana martes tenemos el servicio de damas aquí en la iglesia, gloria a Jesús. El miércoles tenemos oración de caballeros de 6 a 7. El jueves tenemos oración y escuela bíblica. El sábado y el domingo, el viernes y el sábado no tenemos nada, pero el domingo, como siempre, tenemos nuestro culto, servicio de adoración a las 8 de la mañana y el segundo culto a las 10 de la mañana. Queremos darle una vez más gracias a nuestra hermana Suheili por estar con nosotros. Vamos a seguir orando para que el Señor siga bendiciéndote y le damos las gracias a todos los que se sintonizaron. Comparta este video para que otras vidas puedan ser bendecidas a través del mismo. Nos vemos entonces la semana que viene, si el Señor así lo permite, en su programa Hablando de Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga.